Pasamos al siguiente punto del orden del día, que ahora ya pasamos a la ley del libro, con una solicitud de comparecencia para la Sociedad Española de Documentación e Información Científica, por sus siglas SEDIC, y le llamo al estrado a don José María Uría, a quien ya saludo. Nos ha acompañado durante la sesión, por lo tanto ya conoce perfectamente la mecánica. Buenos días. Buenos días. Cuando me diga que está listo... Sí, un momentito, por favor. Sí, cómo no. Jazmín, entiendo que tú. No quería molestar. Bueno, pues cuando... Manuela, va a empezar el compareciente. ¿La vas a hacer tú? Vale. Pues cuando guste, señor Uría. Bien, no sé si estaré a la altura de los anteriores opositores, porque es mi primera ocasión y me han reducido en un solo día una intervención que había preparado de 15 minutos. Buenos días, señorías. Quiero comenzar agradeciendo la invitación de la Comisión de Cultura para comparecer en la valoración del proyecto de ley del libro, la lectura y el patrimonio bibliográfico de la Comunidad de Madrid. Además de intervenir en representación de la Sociedad Española de Documentación e Información Científica, conocida por sus siglas SEDIC, hablaré como director del área de Cultura y Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia, donde llevamos cerca de una década desarrollando el proyecto de Los libros a las fábricas, destinado a incentivar el hábito lector en los centros industriales de nuestro país. Un proyecto que cuenta con la colaboración fundamental de las secciones sindicales de la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores y que en el año 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura. Asimismo, desde el Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia trabajamos junto a otras importantes entidades académicas en la conservación del patrimonio fotográfico y audiovisual de nuestro país. Comenzaré señalando nuestra satisfacción con la intención de esta Cámara de renovar el marco regulatorio en torno al libro y la lectura, tratando de mejorar una ley que, por los cambios tecnológicos experimentados por nuestra sociedad, en las 2 últimas décadas empezaba a quedarse más que obsoleta. En este sentido, hemos de aplaudir que el nuevo texto legal recoja en su preámbulo las nuevas teorías y experiencias de lo que han de ser hoy las bibliotecas, al afirmar que la misión de la biblioteca pública va más allá de lo relacionado con la lectura, los recursos de información o la inclusión en el sentido más amplio del término. Acoge a todos los ciudadanos y entra de lleno en el espacio público, constituyéndose en centro de cohesión, dinamización social y desarrollo de comunidades. Sin embargo, esta estupenda declaración de intenciones tan solo se queda en eso, pues en el desarrollo de la ley no encontramos el articulado que refleje el compromiso de la Administración regional con su implementación. Entendemos que para que existiera coherencia entre lo manifestado en el preámbulo y su ejecución, el ciudadano debería ser situado en el centro de la norma y no seguir siendo conceptualizado como usuario, como se manifiesta en el artículo, por ejemplo, 38. Asimismo, coincidimos con lo que los legisladores han recogido en el preámbulo de la nueva ley al afirmar que la lectura es un elemento básico del desarrollo de la personalidad e instrumento de socialización. Y volvemos a estar de acuerdo cuando más adelante el texto legal señala que la inquietud social por la lectura ha contribuido a concienciar sobre su importancia como competencia transversal. No se trata solo de reforzar los hábitos lectores en la escuela y en el hogar, sino de crear lectores habituales con sentido crítico. Estas manifestaciones, además, resultan plenamente coherentes con lo recogido en las disposiciones generales del título segundo al hablar del fomento de la lectura, en concreto con lo expresado en el artículo 5, cuando se dice que las acciones de fomento de la lectura serán abiertas y participativas, se dirigirán al conjunto de la población y también a sectores específicos, con especial atención a los más desfavorecidos socialmente. Es primordial que una ley de estas características contemple la atención a los excluidos sociales, porque asegurar el acceso a la lectura de toda la población es fundamental para garantizar una igualdad de oportunidades en nuestra sociedad. Sin embargo, consideramos que la norma, de nuevo, vuelve a pecar de no ir más allá de las buenas intenciones, pues en el artículo 8, referido a los planes de actuación para el fomento de la lectura, no se recoge ninguna acción que vaya dirigida específicamente a quienes más lo necesitan. En este sentido, queremos traer a colación el proyecto de las bibliotecas de calle, que desarrolla la asociación Actuar Todos por la Dignidad, Cuarto Mundo, fundada por el sacerdote francés Joseph Brzezinski en 1957. Les explico brevemente en qué consiste. Las bibliotecas de calle son espacios culturales al aire libre, en una plaza, en un parque, en el rellano de una escalera, en torno a los niños y niñas que viven situaciones de pobreza y exclusión. Estas bibliotecas son oportunidades donde los niños pueden descubrir el placer de leer los libros, contar y crear historias, desarrollar actividades creativas y hacerlas llegar a sus familias y a la gente que les rodea. En nuestra región, actualmente,
se están desarrollando 2 de estas bibliotecas en la localidad de Parla. Esta entidad lleva casi una década de experiencia con este tipo de bibliotecas. Consideramos que esta iniciativa social es un modelo inspirador que debería ser integrado en la nueva ley como una acción para asegurar el acceso a la lectura de la población en situación de pobreza. Por otra parte, en lo referido a las acciones de fomento de la lectura, creemos que la ley también ha de contemplar la búsqueda de nuevos lugares para la lectura, más allá de los habitualmente clásicos, como las escuelas o las bibliotecas. Si queremos sumar a nuevos lectores que hoy no leen, tendremos que salir a su búsqueda, pues precisamente no los vamos a encontrar en las bibliotecas. Por eso sugerimos ampliar el marco espacial de las acciones de promoción y fomento de la lectura señalado en el artículo 10.3, donde se habla que la Comunidad de Madrid establecerá una línea de ayudas para entidades privadas para la realización de actividades de fomento de la lectura que se celebren preferentemente en centros de lectura y educativos. Esto deja fuera acciones como la que acabamos de hablar de ATD Cuarto Mundo, tan necesarias, que están organizadas en espacios no formales o en la propia calle, y también a proyectos como el nuestro de los libros a las fábricas desarrollado en entornos industriales, por poner un par de ejemplos. Como decía al inicio, desde los libros a las fábricas llevamos casi una década defendiendo la creación de espacios para los libros en los entornos laborales. Consideramos que hay que introducir estímulos a la lectura en un lugar donde casi todos pasamos un tercio de nuestras vidas, sometidos a rutinas de producción o actividades completamente ajenas a los libros. Este año hemos dado un nuevo paso en nuestro proyecto, creando Lectulabora, la red lectora de los libros a las fábricas, una iniciativa que desarrollamos con la colaboración del proyecto Leer en Comunidad de la Universidad Complutense. Y con esta nueva acción buscamos la implicación directa de las propias empresas en crear y mantener los clubes de lectura estables. El proyecto piloto de esta nueva red lectora se está desarrollando en la sede de la empresa John Deere, en Getafe, donde la iniciativa ha tenido una gran acogida por parte de la empresa, que dedica espacio, tiempo y dinero a que sus trabajadores puedan compartir y desarrollar el amor por la lectura. Un ejemplo a seguir. En relación a esto último y en base a nuestra reciente experiencia, proponemos que la ley contemple también la creación de algún tipo de bonificación fiscal a las empresas que se comprometan con programas o acciones de fomento de la lectura en sus centros de trabajo. Para finalizar este apartado, proponemos que la ley contemple la creación de un servicio de información y coordinación del fomento de la lectura que, dependiente de la Subdirección General del Libro, reúna toda la información de entidades y proyectos organizados en Madrid para evitar duplicidades y facilitar contactos en el desarrollo de nuevas iniciativas, además de dar apoyo a través del acceso a infraestructuras públicas necesarias para los proyectos, salas de reuniones, excedentes de libros, recursos en general. A continuación, me referiré al título 5 de la ley relativo al patrimonio bibliográfico, audiovisual y digital de la Comunidad de Madrid, para lo cual, además de hablar en nombre de SEDIC y de la Fundación Anastasio de Gracia, expresaré el criterio del Grupo de Investigación Fotodoc de la Universidad Complutense de Madrid, del Grupo de Investigación de Cultura Visual y Prácticas Artísticas y Contemporáneas y del Grupo de Investigación en Artes Visuales y Estudios Culturales, ambos de la Universidad Rey Juan Carlos. Consideramos un tremendo error incluir el patrimonio audiovisual en una ley que se intitula del libro, la lectura y el patrimonio bibliográfico, que tipológicamente nada tiene que ver con el cine, la fotografía, la música y las demás artes visuales. Pero más grave resulta aún incluir el patrimonio audiovisual como parte del patrimonio bibliográfico y despacharlo en tan solo un subapartado de un artículo cuya extensión no supera las 5 líneas. Me refiero al artículo 44.1c, que dice literalmente: integran así... Le queda un minuto. Voy corriendo. Integran asimismo el patrimonio bibliográfico de la Comunidad de Madrid los ejemplares de películas cinematográficas, discos, fotografías, materiales, etcétera. Está en la ley. Un subapartado que además resulta confuso y contradictorio con lo expresado por la ley en el encabezado de varias disposiciones. El título 5 y los artículos 43, 44, 47 y 48 hablan separadamente del patrimonio bibliográfico y audiovisual como dos patrimonios de naturaleza distinta, como así es y como así deben ser tratados. Sin embargo, ustedes mismos han podido comprobar de la lectura que acabo de realizar del apartado C del artículo 44 que dicha disposición considera el patrimonio audiovisual como parte integrante del patrimonio bibliográfico. Asimismo, en el artículo 42.3 referido a la biblioteca regional volvemos a encontrar la misma incoherencia con el 44.1c, cuando se hace un tratamiento diferenciado de lo bibliográfico y lo audiovisual, al señalar que los fondos bibliográficos de cualquier clase, así como los materiales audiovisuales que formen parte del patrimonio cultural de Madrid y que sean adquiridos por la Comunidad de Madrid, serán depositados preferentemente en la biblioteca regional, cualquiera que sea su temática y lugar de procedencia. En este sentido, tenemos que señalar también que los artículos 42.3 y 44.1c plantean, además, un choque de competencias entre las dos principales instituciones que velan por la protección del patrimonio documental y bibliográfico regional. Si nos ajustamos a lo que en este artículo se expresa, los archivos fotográficos conservados en el archivo regional, como por ejemplo el de Santo Lluvero o el de Cristóbal Portillo, deberían ser conceptualizados como patrimonio bibliográfico y trasladados de inmediato a la biblioteca regional.
Por otra parte, el artículo 48 sobre las especiales medidas de preservación del patrimonio audiovisual y digital de la Comunidad de Madrid vuelven a añadir confusión al no tratar separadamente las especificidades de dos patrimonios tan marcadamente diferentes. En este aspecto, nos llama la atención que en lo relativo al patrimonio digital madrileño se conceptualice como tal no solo al objeto creado digitalmente, sino también de manera genérica a todos los que se convierten a dicho formato a partir del material analógico ya existente, según se afirma en el artículo 45.1. Esto supone de facto que el original de una obra y su copia digital, realizado con la intención de asegurar la preservación de su existencia, tienen el mismo valor cultural para nuestra sociedad. Algo insólito. Señor Uría. Un folio. Para concluir, el criterio técnico de todas las entidades antes citadas es el de extraer de esta norma todo lo relativo al patrimonio audiovisual, otorgándole, como se merece, su propia norma de protección, pues en el caso contrario seguirá sometido a los vaivenes de su conceptualización cambiante en función del centro que la custodie, en unas ocasiones como patrimonio bibliográfico, si se guarda en una biblioteca, y en otras como patrimonio documental, si se aloja en un archivo. Permítanme que les cuente un caso que conocemos de primera mano y en el que venimos trabajando junto a otras entidades para tratar de asegurar su protección. Les hablo de la fototipia Thomas, un fabuloso archivo de negativos fotográficos del primer tercio del siglo XX destinados a la producción de postales, más de 25.000 imágenes únicas que nos muestran cómo eran las ciudades y pueblos de nuestro país en los albores del 1900, pero que también nos hablan de los orígenes de la industria de la impresión gráfica, un rico patrimonio fotográfico que ha quedado dispersado por todo el territorio nacional en centros públicos y privados en manos de coleccionistas sin que ninguna ley haya podido evitarlo. Para evitar estos casos como este, en nuestra comunidad autónoma proponemos la creación de una ley específica de patrimonio audiovisual madrileño que, entre otras cuestiones, destaque la importancia que para la región y la ciudad de Madrid ha tenido la cultura fotográfica desde sus orígenes. Una ley que incluya la creación del Centro Madrileño de la Fotografía, cuya misión sea reunir la información sobre dónde se ubican los archivos fotográficos sobre Madrid, sus contenidos, así como su historia, y que además vele por la conservación de nuevas colecciones y objetos relacionados con la técnica fotográfica. Madrid ha contado a lo largo de su historia con grandes fotógrafos, desde Jean Laurent, el único del que se conserva su casa y estudio, Charles Clifford o Franzen, pasando por los Alfonso, Kaulax, Santollubero, Díaz Casariego, por citar solo algunos del pasado, y otros muchos de nuestra contemporaneidad, como Ucalele, Pablo Mínguez, Chema Amador, García Alix, en fin. En definitiva, se trata de crear un centro que ponga en valor la gran imagen que los artistas de la Cámara han generado en y sobre Madrid. Espero que las consideraciones aquí expuestas puedan servirles de ayuda para mejorar una ley que solo ha de reportar los beneficios. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidenta. Lo de un folio me ha encantado. Un folio me ha encantado. No era un folio, Folio y medio. Era más de un folio y medio, pero bueno. Pero letra grande. Pase. Letra era grande. Pase. Ahora, beba y respire. Porque si no vamos a tener que avisar al servicio médico. Señor Envalles, sí, yo lo entiendo de su señoría totalmente, yo lo entiendo. Nada, muchas gracias. Vamos, yo si le pudiese dejar tiempo a él, pues se lo daría, pero no es posible. Nada, yo la verdad me resumo a agradecerle su comparecencia y de verdad muy agradecido de contar con gente como usted, que son expertos en esta materia, y para poder recoger pues todos los detalles posibles para llegar a aprobar una ley decente. Yo me resumo a agradecerle su comparecencia. Muchas gracias. Pues en cierto sentido le ha dado tiempo su señoría. Señor Babé. Muchas gracias, señora Presidenta, y muchas gracias, señor Uría, por su comparecencia hoy. Le agradezco que en nombre de la Sociedad Española de Documentación e Información Científica haya hecho estas aportaciones. Siento que haya sido con esa velocidad y que, por tanto, tengamos que esperar a hacer la transcripción y a verlo despacio, porque era imposible seguir todas las sugerencias que usted ha hecho, pero qué duda cabe que las tendremos en cuenta en la fase de enmiendas para intentar mejorar este proyecto de ley del libro, la lectura y el patrimonio bibliográfico de la Comunidad de Madrid. Muy agradecido. Pues muchas gracias. Señora Villa. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Uría, por su comparecencia y por ilustrarnos con ejemplos concretos, ejemplos de fomento y de acercamiento de la lectura a la sociedad civil. Hemos tomado nota.
Bueno, nos encontramos con una ley de nuevo que data de los años 90, es decir, que se había quedado obsoleta. Recordemos que en los años 90 Internet o el libro digital no existía, no era de uso muy marginal, y que hoy en día, pese a los avances tecnológicos, o más bien gracias a estos avances tecnológicos, consideramos que la lectura es hoy en día más importante que nunca. Aunque se haya ampliado a otros formatos muy diversos, como los posts, memes, tweets, vídeos, TikToks, etc., la cuestión es que leemos más que nunca. Quizá de una manera relativamente nueva y con consecuencias todavía sorprendentes, especialmente para nuestros jóvenes. Por otro lado, el Estatuto de Autonomía de la Región determina que la Comunidad de Madrid tiene las competencias exclusivas en materia de bibliotecas, patrimonio artístico y fomento de la cultura, y también es cierto que Madrid es sede del 30% de las editoriales de España y somos la región con más librerías por habitante. En su momento no registramos una enmienda a la totalidad a esta ley para agilizar su trámite parlamentario, pero sí que hemos registrado 20 enmiendas que están orientadas principalmente a salvaguardar la concepción del libro como bien básico y de primera necesidad, tal y como marca la Ley Nacional desde el año 2021. En este sentido, nuestras enmiendas van más orientadas a proteger el acceso a la lectura para la infancia y los colectivos más vulnerables. Usted se ha hecho eco de esta cuestión y me gustaría preguntarles si cree que esta ley protege suficientemente las bibliotecas escolares de los colegios, porque sí que nos parece que abre la puerta a normalizar que los colegios utilicen bibliotecas externas en vez de crear bibliotecas en sus propias sedes, y nos gustaría conocer su opinión al respecto. Gracias. Perfecto. Señora Beirac, espero que también sea perfecta. Muchas gracias, señor Uría, por sus aportaciones y por hacerlo en esas condiciones y también con la doble identidad que ha tenido que realizar. Usted sabe que somos grandes admiradoras del proyecto de su fundación Los Libros a las Fábricas. De hecho, nos gusta mucho porque concreta una idea que solemos defender, que es la de que hay que diluir las fronteras entre los lugares que se consideran culturales y los lugares que no se consideran como tal. Es importante sacar la cultura de sus lugares habituales y llevarla a sitios donde en principio no se la espera, como puede ser la calle, como pueden ser los colegios, los institutos, centros de salud, mercados, cárceles, transportes públicos, residencias o fábricas o muchos otros lugares como hacen ustedes, ¿no? Esto sirve para hacer de la cultura algo cercano, algo cotidiano, algo que cualquiera puede sentir como propio, y también sirve para romper las fronteras de clase que marcan la relación con la cultura. Llevar la cultura a sitios que no se consideran culturales permite dislocar, ¿no?, lo que hace que según nuestro origen, nuestra renta y nuestro patrimonio tengamos acceso a unos lenguajes determinados y nos abre el acceso a otros lenguajes que no aparecerían en nuestro camino de modo natural. Llevar la cultura donde no suele estar tiene que ver con democratizar la cultura, porque tiene que ver con modificar la forma de acceso a la cultura que está determinada por nuestra clase social, y esto en definitiva habla de igualdad, porque el acceso a la cultura, además de hacernos la vida más hermosa y ayudarnos a comprender lo que nos rodea, está implicada en la redistribución de los recursos que mejoran la calidad de vida, permite el desarrollo de proyectos profesionales y dan acceso a recursos materiales. Por eso la cultura y las políticas culturales tienen que ver con la igualdad y con la democracia en el conjunto de nuestra sociedad. Y por eso queríamos que en el debate de esta ley estuviera presente una experiencia como la suya y como la que ha contado las bibliotecas de la calle, que precisamente amplían los lugares de la lectura. Por otro lado, nos ha parecido muy relevante los problemas que ha contado sobre el patrimonio audiovisual y nos preocupan las disfuncionalidades que podrían generar. Por eso queríamos que nos especificara, en el caso de que no exista una legislación específica a corto plazo, cómo podríamos resolver esta cuestión. Y de nuevo, muchas gracias por haber venido en estas condiciones y muchísimas gracias por su trabajo. Vamos, señoría. Me tiene entregada. Muchas gracias. ¿Ya? Señor Corral. Sí, muchas gracias, señora presidenta y señor Uría. ¿Qué le voy a contar? Yo estuve en la cooperativa Cenorca de Montehermoso, en Cáceres, hablando de mi libro, gracias a la iniciativa de la Fundación Anastasia de Gracia, y verdaderamente me alegré por la experiencia directa que tuve de esa iniciativa, de ese premio Fomento a la Lectura, muy merecido. Ha planteado usted cosas que me han llevado a pensar si realmente estábamos hablando de una ley del libro y de fomento a la lectura, seguramente, y de bibliotecas, pero me ha llevado a pensar que también estamos entrando en un terreno que es el de la educación. Y nuestros alumnos tienen
un problema de comprensión lectora, como van indicando los informes de PISA. Hay otro estudio donde se afirma que un 60% de los docentes españoles tienen problemas para desarrollar instrumentos de fomento de la lectura en sus alumnos, no tienen las capacidades para desarrollar ese interés por la lectura. Y verdaderamente estamos en un debate que es el de la pérdida de la calidad de la educación, que conlleva este problema de comprensión lectora, que nos lleva también incluso a crear, como así lo dicen los informes de PISA, problemas en matemáticas. Hay problemas en cuanto a evaluación en matemáticas que vienen de la falta de comprensión lectora de los alumnos. Esta ley lo que viene a abordar es un replanteamiento de lo que son las actuaciones de las administraciones públicas a la Comunidad de Madrid, vale, en relación con bibliotecas, con fomento de la lectura y una planificación conjunta que antes no se daba de lo que son las bibliotecas universitarias, las escolares, las especializadas, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que no nos conformamos, somos la región con el mayor índice de lectura de España, pero esta ley significa algo más, es un nuevo revulsivo, no nos conformamos con los datos que tenemos y, por supuesto, entendemos que la lectura es uno de los instrumentos de escalera social más claves, esenciales que pueda tener una persona. Y nada más, no me da tiempo, como a usted, incluso menos. ¿Me queda un folio? No, vale. Bueno, muchísimas gracias, don José María. Encantado. No, don Pedro, no cuela. El señor Uría, bueno, pero con su señoría no. Señor Uría, le quedan 5 minutos para hacer lo que pueda. ¿Va a ser mucho o un poco? Trataré de ser muy breve y ajustarme esta vez. Quiero comenzar dando las gracias al representante de Unidas Podemos, porque además me ha cedido parte de su tiempo al ser tan breve, y por sus generosas palabras con respecto a nuestra intervención. A Vox trasladaré también ese reconocimiento por lo que nos ha dicho y poner a su disposición. He traído un par de copias porque, como me imaginaba que no iba a tener mucho tiempo, aquí la tiene a su disposición en cuanto termine. A la representante del Grupo Municipal Socialista, del Grupo Socialista en la Asamblea. El asunto que plantea ahí, no somos nosotros expertos en este terreno y no quisiera yo inducir algún error, con lo cual le pido que traslade la pregunta al siguiente interviniente, el presidente de ANABAD, que estoy seguro que podrá responder con mejor criterio que yo. A Más Madrid, agradecerle su intervención, la coincidencia con los planteamientos de nuestro proyecto y en referencia al problema que hemos detectado en esa cuestión referida al patrimonio audiovisual. Nosotros lo que planteamos es seguir el modelo portugués. Nuestros vecinos llevan trabajando en ello hace mucho tiempo, tienen un centro portugués de la fotografía en Oporto que es referente y que es nuestra envidia como país y para todos los que trabajamos en este ámbito de la fotografía. Y a don Pedro Corral, pues que decirle muchas gracias también por su intervención. Él conoce de primera mano cómo el libro se puede convertir en una experiencia en el mundo del trabajo, donde además los autores conocen entornos donde habitualmente no se desenvuelven, y yo creo que es una experiencia en ese sentido más allá del libro, humana, pedirle en este sentido que desde el grupo, en este caso mayoritario de gobierno, se trabaje en poder mejorar algunos de esos aspectos que hemos señalado. Gracias a todos y a todas. Presidenta, gracias. Muchas gracias. Vamos, estoy encantada. Puede volver cuando quiera. Bueno, como verá, hay un buen tono general, salvo 4 particularidades. Bueno, muchas gracias de verdad por su contribución.